El timbre sonó exactamente a las 8:17 de la noche. No esperaba a nadie. Menos un viernes, cuando por fin me quité los zapatos y me tiré en el sillón después de la peor semana que podía recordar. Abrí la puerta y ahí estaba ella. Alejandra Montero, la mujer a la que le entregué mi carta de renuncia apenas 3 días antes. La CEO que levantó un imperio de manufactura desde cero. La jefa de la que, en secreto, yo llevaba 2 años enamorado. Estaba empapada por la lluvia, con un sobremanila entre las manos y una expresión que jamás le había visto. Vulnerable, casi asustada. «Si acepté tu renuncia», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Las gotas le resbalaban por la cara, mezclándose con algo que bien podían ser lágrimas. «Pero nunca acepté perderte de mi vida». Me quedé ahí, congelado, con las manos todavía en la perilla. Mi cabeza no procesaba lo que estaba pasando. Esa era Alejandra Montero, la mujer que se comía salas de juntas llenas de hombres poderosos. La CEO que tomaba decisiones de millones antes del desayuno. Y ahora estaba en la puerta de mi departamento, empapada y temblando, diciéndome palabras que nunca pensé escuchar. «Me llamo Diego Martínez. Déjame regresar un poco y contarte cómo llegué hasta aquí. Porque hace 6 meses, ni de chiste habría creído posible este momento. 6 meses antes, mi vida se rompió un martes por la tarde. Llegué del trabajo y encontré una nota en la barra de la cocina. Rebeca, mi novia de 4 años, se había ido. La nota era corta, fría. Decía que había conocido a alguien más en su gimnasio, alguien más emocionante. Alguien con quien no estaba siempre cansado por el trabajo, alguien que sí tenía tiempo para ella. Ya se había llevado sus cosas. Después de años juntos, ni siquiera fue capaz de decírmelo en la cara. Esa noche me senté en el piso de nuestro cuarto vacío, viendo los espacios donde antes estaba su mueble. Hablábamos de casarnos. Habíamos visto casas. Planeamos todo un futuro. Y lo tiró a la basura por un tipo que conoció en clases de yoga. A la mañana siguiente me arrastré al trabajo en Industrias Apex. Llevaba 5 años ahí, subiendo desde gerente junior de operaciones hasta gerente senior de operaciones. La empresa fabricaba equipo de manufactura de alta tecnología, de esas máquinas que hacen otras máquinas. Era un trabajo complejo, pero me encantaba. O al menos antes me encantaba. Alejandra Montero era la fundadora y CEO. Había empezado la empresa 12 años atrás en un garaje, ella y 2 ingenieros. Ahora teníamos más de 300 empleados y contratos con algunas de las fábricas más grandes del país. Ella era brillante. Todos lo decían. Podía ver un piso de producción y detectar problemas que a otros les tomaba semanas notar. Se acordaba de cada detalle de cada proyecto, y esperaba que todos a su alrededor fueran igual de agudos. Siempre la respeté, la admiré incluso, pero hace 2 años algo cambió. Me ascendieron a director de operaciones, y eso significó que trabajaba directo con ella casi todos los días. Pasábamos horas en su oficina revisando planes y resolviendo broncas. Me llevaba café a los 2 sin preguntarme, porque de algún modo se aprendió que yo lo tomo negro con una cucharadita de azúcar. Se reía de mis chistes malísimos sobre equipo de fábrica. Y a veces, ya tarde, cuando todos se habían ido, hablaba de cosas que no tenían nada que ver con el trabajo. Su infancia, sus sueños, sus miedos de si estaba construyendo algo que de verdad valiera la pena. Esos momentos me apretaban el pecho. Hacían que esperara el lunes en vez de odiarlo. Me hacían quedarme tarde aunque no fuera necesario, solo con la esperanza de que pasara por mi oficina a platicar. Pero ella era mi jefa y yo estaba en una relación. Así que enterré esos sentimientos bien profundo para que no causaran problemas. Cuando Rebeca se fue, pensé que me iba a desmoronar en el trabajo. Esperaba regarla en proyectos, perder enfoque, convertirme en el típico empleado del que todos murmuran en la cocineta. Pero pasó algo inesperado. Alejandra me mandó llamar a su oficina 2 días después del truene. No sé cómo se enteró. Tal vez alguien me vio llorando en el coche en el estacionamiento. Tal vez solo notó que traía cara de no haber dormido en una semana. Me enteré de lo que pasó, dijo, con una voz más suave de lo que jamás le había escuchado. Lo siento, Diego. Eso está durísimo.
Asentí, sin confiar en mi voz. Te voy a ajustar el horario, continuó. Puedes trabajar desde casa 3 días a la semana el tiempo que lo necesites, y voy a mover tus fechas de entrega 2 semanas. Necesitas espacio para procesarlo. Yo me quedé en shock. Esa era Alejandra Montero, la mujer que una vez le dijo a un cliente que las fechas eran sagradas y que quien no cumpliera mejor ni se presentara a trabajar. Y ahí estaba, reorganizando proyectos grandes porque mi novia me dejó. Gracias, logré decir. Eso significa más de lo que te imaginas. Ella asintió una sola vez. Rápida y profesional como siempre. Cuídate primero, Diego. El trabajo va a seguir aquí cuando estés listo. Eso fue hace 6 meses. Y durante 6 meses funcionó. Iba a la oficina lunes y martes, y el resto de la semana trabajaba desde casa. Me dio tiempo de acomodar mis emociones sin que todos me estuvieran viendo. Tiempo para empacar lo que quedaba de las cosas de Rebeca y donarlo. Tiempo para descubrir quién era yo sin ella. Alejandra empezó a checar cómo iba seguido. Al principio era puro trabajo, correos rápidos preguntando si ya tenía reportes o si necesitaba ayuda. Pero luego los mensajes se volvieron más personales. Me preguntaba cómo estaba aguantando, si estaba comiendo bien, si necesitaba más días libres. Yo me decía que solo era una buena jefa, cuidando a un empleado que la estaba pasando mal. Eso hacen los buenos líderes, ¿no? Se preocupan por su gente. Pero luego llegaron las llamadas. La primera fue un miércoles como a las 11 de la noche. Yo estaba en la mesa de la cocina viendo la pantalla de la laptop. Llevaba 3 horas intentando terminar una presentación, pero el cerebro lo sentía como lodo. No podía enfocarme. El teléfono sonó y su nombre se prendió en la pantalla. Alejandra. ¿Qué onda?, dijo cuando contesté. Te vi conectado hasta tarde. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Platicamos como 10 minutos sobre la presentación. Me ayudó a destrabar un problema donde yo estaba atorado. Y justo cuando íbamos a colgar, dijo algo que me sorprendió. Leí un libro la semana pasada. Es de un tipo que se cruza el país en moto después de que se le cae la vida. Me acordé de ti. Una vez mencionaste que te gustan las motos, ¿verdad? Sí, dije, de golpe más despierto. He estado restaurando una en el garaje del edificio. Una Honda CB 750 del 78. Llevo años con ese proyecto. Eso suena increíble, dijo, y se le notaba la sonrisa en la voz. Cuéntame. Y le conté. Le conté de cómo la encontré en una venta, toda oxidada y desarmada. De cómo pasaba fines de semana desarmando la pieza por pieza, limpiando cada componente, buscando refacciones. De cómo trabajar con las manos me ayudaba a pensar, a relajarme de una forma que ver hojas de cálculo nunca lograba. Ella escuchó, de verdad escuchó. Preguntó cosas que demostraban que le importaban las respuestas. Esa llamada duró 1 hora y media. Casi no hablamos de trabajo. Después de eso, las llamadas nocturnas se volvieron comunes. 2 o 3 veces por semana. Mi teléfono sonaba como a las 10 u 11. A veces empezaba con algo del trabajo, pero siempre terminábamos hablando de otras cosas. Me contó que creció en Boston con una mamá soltera que trabajaba 3 empleos para salir adelante. Que su mamá nunca se quejaba, nunca le hizo sentir que estaban batallando, aunque cenaban pasta 5 noches a la semana. Y que eso le enseñó a trabajar más duro que todos, a no esperar que nada le cayera del cielo. Yo le conté mi sueño, cruzar el país en esa moto cuando terminara de restaurarla. Ver lugares sin agenda ni plan, solo rodar y ver dónde acababa. Esas conversaciones se volvieron lo mejor del día. Me sorprendía viendo el reloj a las 9:30, preguntándome si llamaría. Sonreía cuando veía su nombre. Me acostaba después de colgar y me quedaba repasando lo que me había dicho. Pero me repetía la realidad. Ella era mi jefa. Seguramente solo estaba siendo amable con un empleado en un mal momento. La sensación cálida en el pecho cuando se reía de mis chistes no significaba nada. No podía significar nada. Luego, meses después de que Rebeca se fue, todo se puso peor. Industrias Apex anunció que se iba a fusionar con Manufacturas Sterling, un competidor más chico.
Era un trato enorme, de esos que duplican el tamaño de una empresa. ¿Y a quién le asignaron liderar la integración de operaciones? A mí. De repente mi chamba se triplicó. Yo manejaba 2 equipos, coordinaba sistemas distintos, intentaba unir calendarios de planta y cadenas de suministro. Trabajaba días de 14 horas, a veces 16. El esquema flexible de home office ya no importaba porque yo siempre estaba trabajando, siempre estresado, siempre a un error de que todo se fuera al demonio. Dejé de dormir bien. Vivía de café y bebidas energéticas. Me saltaba comidas por no tener tiempo. Mi departamento se volvió un tiradero de recipientes de comida y proyectos a medias. Las llamadas nocturnas con Alejandra se frenaron. No porque ella dejara de marcar, sino porque yo estaba demasiado agotado para tener conversaciones reales. Hablábamos 5 minutos de problemas de trabajo y luego yo tenía que colgar porque otra crisis pedía mi atención. Empecé a equivocarme. Al principio cosas pequeñas, correos que no contestaba, seguimientos que se me olvidaban. Luego cosas más grandes. Mandé un reporte al cliente equivocado. Confundí 2 cronogramas en una junta. Me trabé tanto en una presentación que tuve que parar y empezar de nuevo. En una videollamada con el equipo de Sterling, apenas podía mantener los ojos abiertos. Me había quedado despierto hasta las 4 de la mañana arreglando un desastre de horarios y a las 8 ya estaba en la llamada. Balbuceé mis puntos, perdí el hilo 2 veces y contesté cosas sin sentido. Alejandra estaba en esa llamada. Veía su cara en mi pantalla, pero no podía leer su expresión. ¿Enojada? ¿Decepcionada? ¿Preocupada? No lo sabía, y estaba demasiado cansado para pensar. Cuando terminó la llamada, me quedé en el escritorio viendo la pared. Me temblaban las manos. Me dolía la cabeza. Sentía el pecho apretado, como si alguien estuviera sentado encima. Esto no es sostenible, pensé. No puedo seguir así. Esa noche me acosté viendo el techo. Pensé en la nota de Rebeca, en que dijo que yo siempre estaba demasiado cansado para ella, demasiado metido en el trabajo, que nunca tenía tiempo para lo importante. En ese momento creí que exageraba, que solo buscaba pretextos. Pero ahora me pregunté si en eso sí tenía razón. No en irse con alguien más. Eso seguía siendo cruel. Pero sí en que yo me perdía en el trabajo. En que me olvidaba de que había más en la vida que proyectos, fechas y probar que yo podía. Pensé en la moto en el garaje, todavía a medias porque ya no tenía tiempo. En ese viaje que soñé por años y siempre pateaba. En los libros que compré y nunca leí. En los amigos a los que dejé de contestar. ¿Qué estoy haciendo?, me dije. ¿Cuál es el punto? Me levanté y abrí la laptop. Las manos se me movieron casi solas, escribiendo palabras que llevaba semanas pensando, pero sin valor para decirlas en voz alta. Escribí mi carta de renuncia a las 2 de la mañana. Me tardé 1 hora en que quedara bien. Profesional pero honesta, agradecida pero firme. Cuando terminé, la leí 3 veces. El dedo me quedó flotando sobre borrar. Era una decisión enorme. Dejar un buen trabajo, un buen sueldo, una carrera que construí por años. Pero recordé esa videollamada. Lo vacío que me sentí. Que ya ni recordaba la última vez que hice algo solo porque quería, no porque tenía que hacerlo. Guardé la carta y cerré la laptop. Mañana hablo con Alejandra. Mañana me elijo a mí por una vez. Pedí una reunión con Alejandra a primera hora. Su asistente se sorprendió, pero me agendó para las 9. La hora antes me la pasé caminando por el departamento, ensayando lo que diría y luego olvidándolo todo. Cuando entré a su oficina, el horizonte de la ciudad se veía detrás de ella como si le perteneciera. Tal vez, de algún modo, sí. Levantó la vista de la computadora, su cabello cobrizo perfectamente peinado, la expresión enfocada y profesional. Diego, ¿qué se te ofrece? Antes de que me ganara el miedo, puse el sobre en su escritorio. Mi renuncia. Efectiva en 2 semanas. Lo siento, Alejandra, pero ya no puedo con esto. Ella miró el sobre como si pudiera incendiarse. No lo tocó. ¿Qué pasó? ¿Algo ocurrió que yo no sepa? No, nada así. Respiré hondo. Esto no es sobre la empresa.
No es sobre ti. Es sobre mí. Estoy agotado. Estoy cometiendo errores. No puedo mantener este ritmo sin perderme por completo. Algo se le cruzó en la cara. No era enojo. Era algo más suave, más complicado. Podemos ajustar tu carga. Puedo contratar a 2 personas más para tu equipo la próxima semana. No es la carga, dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Es que necesito alejarme por completo. Necesito entender qué quiero para mi vida, y no puedo hacerlo estando aquí. Se quedó callada un buen rato. Solo se escuchaba el zumbido lejano del tráfico. ¿Ya aceptaste otro trabajo? No. No tengo nada amarrado. Solo sé que necesito irme. Por fin agarró el sobre, con cuidado, como si fuera frágil. Eres de las mejores personas con las que he trabajado, Diego. Perderte le va a doler a esta empresa. Y me va a doler a mí, en lo personal. No supe qué contestar. Gracias no sonaba bien. Lo siento se quedaba corto. Entiendo, siguió, con la voz más baja. Tu bienestar va primero. Debí ver que estabas batallando. Debí hacer algo antes. Hiciste todo lo que pudiste, le dije, y lo decía en serio. Me diste espacio cuando lo necesitaba. Me ajustaste el horario. Esto no es tu culpa. Me miró y luego me miró de verdad. Y por un segundo vi algo en sus ojos que me apretó el pecho. Pero se fue rápido, reemplazado por su calma habitual. Te vamos a extrañar. Yo te voy a extrañar. Yo también voy a extrañar este lugar, admití. Y voy a extrañar trabajar contigo. Me di la vuelta hacia la puerta, con el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que lo iba a escuchar. Tenía la mano en la manija cuando dijo mi nombre. Diego. Volteé. Ella ya estaba de pie, el sobre aún en la mano. Y por un instante se veía como si quisiera decir algo importante. Algo que no tenía nada que ver con trabajo, ni renuncias, ni avisos de 2 semanas. Pero se lo tragó detrás de su máscara profesional. Buena suerte con todo. Ojalá encuentres lo que estás buscando. Gracias, dije, y salí antes de soltar algo más. Las siguientes 2 semanas fueron raras. Tuve entrevistas de salida con recursos humanos. Entrené a mi reemplazo, un chavo listo que preguntaba 1000 cosas. Organicé mis archivos y escribí notas detalladas de los proyectos en curso. La gente pasaba por mi escritorio a despedirse y desearme lo mejor. Pero Alejandra nunca vino. La veía en juntas, siempre impecable, siempre enfocada en el negocio. Nunca me apartó para hablar. Nunca me mandó un correo que no fuera de trabajo. El último día por la tarde, su asistente vino por mi laptop y mi gafete. No Alejandra. Solo su asistente, con una sonrisa educada y el paquete de salida. Me dije que era mejor así. Limpio, profesional, sin emociones raras ni conversaciones incómodas. Pero cuando salí del edificio de Apex por última vez, cargando una cajita con mis cosas, no pude quitarme la sensación de que algo importante se quedó sin decir. 3 días después, el viernes en la noche, exactamente a las 8:17, volvió a sonar el timbre. Yo estaba en el sillón, en pants y una playera vieja de la universidad. Tenía una película puesta que ni estaba viendo. Había pedido pizza hacía 1 hora, así que pensé que por fin había llegado. Agarré la cartera y abrí sin ver por la mirilla. Alejandra Montero estaba en la puerta. Empapada por la lluvia, su camisa blanca pegada por el agua, el cabello cobrizo recogido, pero con mechones mojados alrededor de la cara. Sostenía un sobremanila contra el pecho como si fuera un escudo. Por varios segundos ninguno habló. Yo solo la veía, intentando entender lo que estaba viendo. Mi CEO, mi ex-CEO, en mi departamento, bajo la lluvia. Si acepté tu renuncia, dijo al fin, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero nunca acepté perderte de mi vida. Debí haberme visto como tonto, ahí parado con la boca entreabierta y la cartera todavía en la mano. Ella se veía distinta. No solo mojada, nerviosa. Nunca había visto nerviosa a Alejandra. Segura, sí. Enojada a veces. Enfocada, siempre. Pero nerviosa, jamás. ¿Puedo pasar?
Preguntó cuando yo no dije nada. Me hice a un lado en automático. Entró, y de golpe vi mi departamento con sus ojos. Recipientes de comida en la mesa, un montón de ropa en la silla, piezas de la moto sobre periódicos en el piso porque estaba reconstruyendo un carburador. Era un desastre. Perdón por el tiradero, logré decir. No esperaba visita. Ella se volteó hacia mí, todavía con el sobre en las manos. Nunca había hecho esto. Nunca he llegado a la casa de alguien sin avisar. Nunca crucé esta línea. Ya no soy tu empleado, le recordé, encontrando por fin mi voz. Entonces, técnicamente, no hay línea que cruzar. Exacto. Tomó aire. Por eso estoy aquí. Me extendió el sobre. Lo tomé, confundido, y saqué los papeles. Era una propuesta de trabajo. Detallada, profesional, totalmente inesperada. El puesto se llamaba Director de Bienestar Laboral. 100% remoto, horario flexible. La descripción hablaba de desarrollar recursos de salud mental y de balance vida-trabajo para todos los empleados de Apex. El sueldo era generoso. Muy generoso. ¿Creaste un puesto para mí?, pregunté, levantando la vista. Para ti y para cualquiera que lo necesite. Me observaba con cuidado. Tú sabes lo que es quemarte por el trabajo. Sabes lo que la gente necesita porque lo viviste. Serías perfecto para esto. No supe qué decir. Era un gesto enorme. Demasiado. Pero algo no cuadraba. Alejandra, esto pudiste haberlo mandado por correo. ¿Por qué estás aquí? Bajó la mirada a sus manos y luego me vio de nuevo. Porque esto no es solo por el trabajo. Pude mandarte un mail. Pude pedirle a Recursos Humanos que te buscara la próxima semana. Pero necesitaba venir yo, porque necesitaba que entendieras algo. ¿Entender qué? Dio un paso hacia mí. Esas llamadas de noche que tuvimos estos 6 meses, cuando hablábamos de libros, de la vida, de sueños, se volvieron la mejor parte de mi día. La única parte que se sentía real. Mi corazón se aceleró. Alejandra, ¿qué me estás diciendo? Que cuando me diste tu renuncia, cuando entendí que esas conversaciones se iban a acabar, que ya no iba a escuchar tu voz, tu risa, tus ideas, no pude aceptarlo. Negó con la cabeza. Me dije que era inapropiado. Eras mi empleado. Estabas pasando por una ruptura. Yo era tu jefa. Había 1000 razones por las que no podía decirte cómo me sentía. ¿Cómo te sentías?, repetí, bajito. ¿Cómo me siento?, corrigió. En presente. Me miró directo a los ojos. Pasé 3 días intentando convencerme de no venir. Hoy pasé 2 veces por tu edificio antes de estacionarme. Esto me da miedo, Diego. He construido mi vida siendo profesional, poniendo límites, separando lo personal del negocio. Pero cuando renunciaste, algo se rompió en mí. Me di cuenta de que todas esas reglas, todos esos muros, me estaban alejando de algo que sí importa. ¿Y qué es eso?, pregunté, aunque ya lo sabía. Necesitaba escucharlo. Tú, dijo, simple, claro. Tú me importas. No como empleado, ni como colega. Como alguien en quien no he dejado de pensar. Como alguien que me hace reír cuando estoy estresada, que me reta cuando me pongo demasiado rígida, y que me ve como persona, no solo como CEO. Dejé el sobre en el brazo del sillón. Yo había imaginado este momento en noches de insomnio. Había imaginado que diría sí, de alguna forma imposible, Alejandra sintiera lo mismo. Pero ahora que pasaba, todas mis frases preparadas desaparecieron. Yo también pensé en ti, confesé. Después de esas llamadas, colgaba y me quedaba en la oscuridad 1 hora, repitiendo todo. Me decía que era una tontería. Tú eras mi jefa. Yo era un desastre. No podía pasar. Pero ya no soy tu jefa, dijo suave. No, asentí. Ya no lo eres. Entonces tal vez sí puede pasar. Hizo un gesto entre los dos. Tal vez podemos ver qué es esto, si tú quieres. La vi ahí, en mi departamento hecho un caos, con su camisa cara goteando lluvia sobre mi alfombra barata. Su armadura profesional se abrió lo suficiente para mostrar la duda detrás.
Alejandra Montero, la mujer que dominaba salas de juntas y tomaba decisiones millonarias sin pestañear, estaba frente a mí, nerviosa y vulnerable, tomando el riesgo más grande de su vida. Quiero, dije. Sí quiero. Pero primero necesito entender algo. Lo que sea. ¿Por qué ahora? ¿Por qué venir hoy y no la semana pasada, cuando todavía trabajaba contigo? Porque no podía complicarte tu decisión, respondió como si fuera obvio. Tú necesitabas renunciar. Necesitabas elegirte. Si te decía lo que sentía mientras aún eras mi empleado, todo habría sido más difícil. Podrías haberte quedado por razones equivocadas, o irte confundido y lastimado. No podía hacerte eso. Así que esperé. Esperé a que no hubiera un desequilibrio de poder. A que fueras libre de decir sí o no sin pensar en tu trabajo o tu carrera. Dio otro paso hacia mí. No estoy aquí como tu ex jefa, Diego. Estoy aquí como una mujer que no puede dejar de pensar en alguien de corazón noble y mente brillante, que por fin se eligió a sí mismo cuando más importaba. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró fuerte en la mesa. Era mi hermano. Me había estado marcando casi diario desde la ruptura, preocupado por mí. Ese sonido rompió el momento. Alejandra se echó para atrás, y su máscara profesional empezó a volver. Debería irme, dijo. Esto fue un error. Perdón por aparecer así. No, la palabra me salió más fuerte de lo que esperaba. Agarré el teléfono y lo puse en silencio sin ver la pantalla. Quédate, por favor. Ella dudó, con la mano ya en la perilla. ¿Por qué? Porque quiero que te quedes, dije, simple. Porque llevo 3 días repitiendo cada una de esas llamadas en mi cabeza. Porque cuando abrí la puerta y te vi ahí, sentí que podía respirar bien por primera vez desde que me fui de Apex. Bajó la mano. Se volteó hacia mí y vi algo crudo en su expresión. Algo que la CEO poderosa nunca dejaba ver. He estado sentada en mi coche afuera de tu edificio 40 minutos, admitió. Ayer pasé 2 veces, y antier también. Me decía que esto era inapropiado, que yo era tu jefa, que acababas de pasar por una ruptura, que lo último que necesitabas era otra complicación. Pero, la empujé. Pero no podía dejar de pensar en ti. Se rió, pero le tembló la voz. ¿Sabes cuántas juntas he tenido en 3 días en las que no entendí nada porque estaba pensando en ti? ¿Cuántas veces agarré el teléfono para llamarte y luego recordé que ya no tenía ese derecho? Me acerqué. Sí lo tienes. Ya no soy tu empleado. Yo solo soy yo, y tú ya no eres mi jefa. Tú solo eres tú. Solo yo, da miedo, susurró. No soy buena en esto, Diego. Construí una empresa porque las empresas se entienden. Tienen reglas, estructuras, lógica. Esto no tiene lógica. No tiene que tenerla, dije. A veces lo mejor no la tiene. Nos quedamos así un rato, escuchando la lluvia intensificarse afuera, golpeando las ventanas. Ven, dije al fin. Siéntate. Te hago un café. Podemos hablar como antes. Asintió y me siguió a la cocina. Saqué 2 tazas mientras ella se recargaba en la barra viéndome. Tu depa está bonito, dijo, aunque los dos sabíamos que era mentira. Era chico, estaba hecho un desastre y no llegaba ni a 70 y tantos metros. Es honesto, respondí, midiendo el café. Aquí no se finge. Ella sonrió. Una sonrisa real. Me gusta lo honesto. Mientras se hacía el café, vio las revistas de motos apiladas y el modelo de moto a medias en la mesa. ¿Sigues con esto?, observó. Me ayuda a pensar, expliqué. Cuando todo con Rebeca se vino abajo, no podía enfocarme en nada, pero sí podía con piezas pequeñas. Una por una. Me recordó que las cosas rotas se pueden arreglar si tienes paciencia. ¿Eso crees que eres?, preguntó despacio. ¿Roto? Pensé mientras servía el café en las tazas. Tal vez, o tal vez aún lo soy en algunas partes. Pero estoy trabajando en eso. Le di una taza. Nuestros dedos se rozaron. Ninguno se apartó. Tomó un trago y me miró por encima del borde. He tenido miedo, confesó. ¿Miedo de qué? De esto. De querer a alguien así.
De lo que significa si me equivoco contigo, con nosotros. Y de lo que significa si no me equivoco. Dejé mi taza. Tomé la suya y la puse a un lado. Luego le agarré la mano. Pasaste 2 veces por mi edificio. Estuviste 40 minutos en tu coche. Viniste bajo la lluvia. Eso no suena a alguien insegura. Suena a alguien valiente. No soy valiente, dijo. Pero no soltó mi mano. Tú eres la persona más valiente que conozco, le dije. Construiste algo desde cero. Le diste espacio a un director de operaciones hecho pedazos y lo dejaste sanar. Y ahora estás aquí diciendo lo que sientes. Eso requiere más valor que cualquier cosa. Miró nuestras manos unidas. Casi te lo decía ese día en mi oficina, cuando renunciaste, admitió. Quería pedirte que te quedaras. No por Apex, por mí. Pero ya traías demasiadas cosas encima. No podía ponerte mi sentir encima de todo eso. Yo necesitaba irme, dije. No por ti, porque me perdí entre el trabajo, el corazón roto y el intento de fingir que estaba bien. Pero esas llamadas, Alejandra, eran los únicos momentos en los que me sentía yo, en los que podía decir la verdad sobre estar mal, en los que alguien me veía, no solo lo que yo producía. Me apretó la mano. Yo te vi, Diego. Te veo. ¿Y ahora qué? Pregunté, repitiendo la pregunta que me daba vueltas desde que apareció. Me miró. En sus ojos vi la misma mezcla de esperanza y miedo que yo sentía. Depende de lo que tú quieras. De si crees que hay espacio en tu vida para esto, para nosotros, para lo que esto pueda volverse. No sé cómo se va a ver, admití. Solo sé que cuando llegaste hoy, algo se movió. Como si una puerta que ni sabía que estaba cerrada se abriera de golpe. Ella se acercó más. Lo suficiente para ver la lluvia brillando todavía en su cabello. He pasado toda mi vida planeando todo. Estrategias a 5 años, proyecciones, análisis de riesgo, dijo. Pero esto no lo puedo planear. Tal vez de eso se trata, respondí. Tal vez lo mejor no se puede planear. Sonrió de verdad, y su cara cambió por completo. La CEO desapareció. La jefa intimidante se esfumó. Solo quedó Alejandra, viéndome como si yo fuera algo valioso. Construí una empresa convirtiendo ideas en realidad, dijo. Tal vez podamos construir esta también. Juntos. Paso a paso, propuse. Asintió. Empezando con cenar mañana en la noche. Solo tú y yo. Sin hablar de trabajo. Sin presión. Solo 2 personas conociéndose sin todo el enredo. Me reí. Llevamos meses hablando. Yo creo que ya nos conocemos bastante. Ah, sí, me retó, con los ojos brillando. Dime algo de ti que no sepa. Pensé. Me da miedo esto, confesé. Nosotros. Lo mucho que quiero que funcione. Arruinarlo por alguna tontería. Ella subió la mano y me tocó la cara con cuidado. A mí también. Pero que te dé miedo significa que importa. Y quizá por eso mismo hay que intentarlo. Me incliné y la besé. Suave, rápido, apenas un roce, pero se sintió como una promesa. Como estar al borde de algo enorme y desconocido y elegir dar el paso. Cuando me separé, ella mantuvo los ojos cerrados un segundo más. Cuando los abrió, estaban brillosos, con lágrimas que no se le caían. Mañana en la noche, dijo. A las 7. Paso por ti. Es una cita, dije. Y los dos nos reímos de lo raro que era. Después de todo, después de meses de llamadas nocturnas y sentimientos guardados, todo se reducía a algo tan simple como una cita. En la puerta, se detuvo y volteó. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por abrir la puerta. Por pedirme que me quedara. Por atreverte a querer esto aunque te dé miedo. Los dos tenemos miedo, le recordé. Sí, aceptó. Pero lo vamos a hacer de todos modos. Cuando se fue, me quedé en la ventana viéndola caminar hacia su coche. Volteó antes de subir, me vio, y me saludó con la mano.
Yo le devolví el saludo, sintiéndome más ligero que en meses. Esa noche marcó el inicio. La cena al día siguiente se volvió una caminata larga por la ciudad, hablando hasta que cerraron los restaurantes y las calles se quedaron en silencio. Descubrimos que a los dos nos encantaban las librerías viejas y las películas de acción malísimas. Me contó del primer negocio que intentó a los 23 y que fracasó horrible. Yo le conté del accidente en moto que tuve a los 19, que me dejó una cicatriz en el hombro izquierdo y un respeto serio por el equipo de seguridad. No corrimos. Lo llevamos con calma, cuidando el corazón del otro, cafés que se alargaban a tardes enteras, caminatas de fin de semana hablando de todo y de nada. Ella venía a mi depa y yo iba al de ella, un lugar impresionante en el centro que, aún así, se sentía solo por lo grande. 3 semanas después de esa noche de lluvia, acepté oficialmente el puesto de director de bienestar laboral. Volver a entrar a Apex se sintió extraño al principio, pero Alejandra y yo mantuvimos todo profesional en el trabajo. Teníamos que hacerlo. La empresa tenía políticas estrictas sobre relaciones, sobre todo con ejecutivos, pero igual todos se daban cuenta. La gente no es ciega. Y la forma en que nos veíamos seguro nos delataba. 2 meses después, llegó la primera prueba de verdad. Un miembro del consejo cuestionó si mi puesto era favoritismo. Si yo de verdad estaba calificado o si me contrataron por mi relación con Alejandra. La acusación dolió. Y peor, una parte de mí se preguntó si era cierto. Alejandra convocó una reunión urgente del consejo. Yo no estuve ahí, pero me lo contó después. Presentó cada una de mis cualificaciones, cada idea que ya había implementado, y datos preliminares mostrando mejor satisfacción del personal. Y luego dijo algo que se volvió legendario en Apex. Diego Martínez se ganó este puesto por su experiencia y su visión. Mis sentimientos personales por él están separados de su valor profesional. Si alguien vuelve a cuestionar su capacidad, entonces está cuestionando mi criterio, y los invito a revisar mi historial de decisiones al contratar. Nadie lo volvió a cuestionar. Los programas que desarrollé empezaron a dar resultados reales. El desgaste laboral bajó un 30% en el primer trimestre. La rotación bajó. La productividad subió, porque la gente ya no se estaba matando. Otras empresas empezaron a llamar para preguntar por el modelo. Alejandra implementó políticas obligatorias de balance vida-trabajo en toda la empresa. Nada de correos después de las 7 de la noche, a menos que fuera emergencia. Vacaciones obligatorias. Días de salud mental que no contaban como incapacidad. Tu bienestar va primero dejó de ser frase bonita. Se volvió la forma en que Apex operaba. Meses después de esa noche de lluvia, nos fuimos de viaje juntos. 2 semanas en moto, cruzando montañas y carreteras del desierto. Sin horarios. Sin destino fijo. Solo el camino y nosotros. Una noche, acampando bajo estrellas tan brillantes que parecían falsas, Alejandra me dijo que me amaba. Yo llevaba esperando esas palabras, pero me daba miedo decirlas primero. Yo también te amo, le dije, y lo dije con todo lo que traía. 6 meses después de que apareció en mi puerta, me mudé a un departamento mejor. Alejandra me ayudó a empacar, riéndose de mi colección de revistas de motos y de la cantidad ridícula de tazas de café que junté. Tuvo llave del nuevo lugar desde el primer día. La mayoría de los fines de semana se quedaba conmigo. Algunas semanas no era solo el fin de semana. Un sábado por la tarde estábamos sentados en el balcón, con la ciudad extendida abajo y el atardecer pintando el cielo de naranja y rosa. Ella se recargó en mí, mi brazo alrededor de sus hombros. Antes creía que el éxito era construir algo que me sobreviviera, dijo bajito. Una empresa, un legado, algo que la gente recordara. ¿Y ahora? Pregunté, dándole un beso en la cabeza. Ahora sé que lo más importante no se mide con ganancias ni con participación de mercado. Se volteó a verme. Se mide en momentos como este. En tener a alguien que conoce al verdadero tú y te quiere igual. En construir una vida, no solo una carrera. La abracé más. Hace 6 meses pensé que renunciar a Apex era rendirme. Qué chistoso, dijo. Hace 6 meses yo pensé que perderte de la empresa era perderte por completo.
Qué equivocados estábamos los dos. Nos quedamos ahí mientras el sol se escondía y las luces de la ciudad empezaban a prender. Mi teléfono vibró. Seguramente era mi hermano checando como a veces todavía hacía. Lo ignoré. Mañana es lunes, dijo Alejandra. De vuelta a la realidad. Esto es la realidad, le corregí. Esto, aquí. Todo lo demás son detalles. Ella se rió y me besó. Tienes razón. ¿Cómo tuve tanta suerte de encontrar a alguien que ve las cosas tan claro? Tú llegaste a mi puerta bajo la lluvia, le recordé. Tomaste el riesgo más grande de tu vida. Fue la mejor decisión que he tomado, susurró. La mía también, dije. Dejarte entrar. La vida no siempre sale como uno planea. A veces te quita lo que creías necesitar. A veces te cierra puertas fuerte y sin aviso, y te deja parado entre los pedazos preguntándote qué pasó. Pero a veces, si te atreves a mantenerte abierto a lo posible, se abren puertas nuevas. Mejores. Puertas que ni sabías que estabas buscando. Y a veces, los comienzos más bonitos arrancan con las palabras más inesperadas, dichas en un umbral bajo la lluvia, por alguien lo suficientemente valiente como para arriesgarlo todo por algo real.